Por favor, no llores. Es Navidad. Él está ahí sonriendo. Lo sé, cariño, pero no puedo evitarlo. La rechazaron en una cita a ciegas en Navidad. Humillada, con el corazón roto, se quedó sentada sola en un restaurante abarrotado mientras las familias celebraban a su alrededor. Pensó que ese era el final de su historia. Pero entonces una niña con unos rizos rubios rebeldes se acercó a su mesa y le hizo una pregunta que cambiaría 3 vidas para siempre. ¿Podemos sentarnos con usted? Antes de continuar, por favor, díganos desde qué parte del mundo nos está viendo. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Las manos de Noel Crawford temblaban. Se sentó completamente inmóvil en la mesa 7 del restaurante italiano Bellini's, mirando fijamente la vela parpadeante que tenía delante, mientras los sonidos de la celebración de Nochebuena la rodeaban. Risas, tintineo de copas, niños chillando de emoción, familias reunidas, y ella sola. La silla frente a ella estaba vacía. Bradley, su cita a ciegas, el hombre que su hermana había jurado que era perfecto para ella, se había marchado hacía 15 minutos. No por una emergencia, ni porque surgiera algo. Se había marchado porque, en realidad, nunca había querido estar allí. Solo vine para que mi madre me dejara en paz, dijo, sin tener siquiera la decencia de parecer avergonzado. Ya estoy saliendo con alguien. Es complicado, pero no estoy disponible. Siento que te hayas arreglado para nada. Y se marchó. Noel apoyó las palmas de las manos sobre la mesa, esforzándose por no llorar. Allí no. No delante de toda esa gente. Había pasado una hora maquillándose, había elegido su vestido verde esmeralda favorito y se había puesto los pendientes de perlas que le había regalado su abuela antes de morir. Había rechazado cenar con su familia porque su hermana había insistido mucho. Este podría ser el indicado, Noel. Solo dale una oportunidad. Le había dado una oportunidad y él la había utilizado. La humillación era aplastante. Le oprimía el pecho y le costaba respirar. No se trataba solo de esta noche. Se trataba de todas las relaciones fallidas, de todos los hombres que la habían ignorado, de todas las veces que había tenido esperanzas y se había decepcionado. A sus 31 años, empezaba a creer que había algo fundamentalmente malo en ella, que ella era el denominador común de todos sus fracasos románticos. Un camarero pasó junto a ella y le dirigió una mirada compasiva. Había visto marcharse a Bradley, todos lo habían visto. Noel parpadeó rápidamente, pero las lágrimas seguían brotando, calientes, insistentes, imparables. Solo necesitaba un minuto para recomponerse. Luego se escabulliría en silencio, conduciría a casa y pasaría la Nochebuena sola con una botella de vino y la certeza de que tal vez estaba destinada a estar sola. Pero antes de que pasara ese minuto, oyó una vocecita. «Disculpe, ¿se encuentra bien?» Noel bajó la mirada. Junto a su mesa había una niña pequeña, de unos 5 años, con unos rizos rubios rebeldes que le salían en todas direcciones y unos brillantes ojos color avellana llenos de preocupación. Llevaba un vestido de terciopelo rojo con ribetes blancos y un pequeño lazo que se le estaba saliendo del pelo. Noel intentó recomponerse y esbozar una sonrisa. «Estoy bien, cariño. Gracias por preguntar». La niña ladeó la cabeza y observó a Noel con una intensidad que parecía casi adulta. «Pero pareces triste. Mi papá dice que está bien estar triste a veces, pero que no debes estar triste sola». Eso lo empeora. La sencilla sabiduría de esas palabras abrió algo en el pecho de Noel. Se le escapó una risa, llorosa y entrecortada, pero genuina. Es un consejo muy sabio. «Mi papá es muy inteligente», dijo la niña con total confianza. Luego se giró y señaló al otro lado del restaurante. «Es él, el de allí. No se le da muy bien peinarse, pero hace unas tortitas buenísimas los sábados y pone voces graciosas cuando lee cuentos». Noel siguió el gesto de la niña y vio a un hombre paralizado en su asiento a 3 mesas de distancia. Su rostro era una mezcla de mortificación y preocupación. Era alto, probablemente de unos 35 años, con cabello oscuro y ojos amables. Parecía querer desaparecer en el suelo. Se levantó rápidamente y se apresuró a acercarse, tomando la mano de la niña. «Lo siento mucho», dijo con voz sincera. «Ella
Ella no tiene concepto de los límites. Yo sí tengo límites. Es solo que no me gustan. A pesar de todo, a pesar de la humillación que aún le quemaba en el pecho, a pesar de las lágrimas que aún amenazaban con caer, Noel se rió. Se rió de verdad. Por favor, no se disculpe. Ella es maravillosa. Los hombros del hombre se relajaron ligeramente, pero antes de que pudiera responder, la niña volvió a centrar su atención en Noel. Papá, dijo tirándole de la manga. La señora está sola en Nochebuena. Es muy triste. ¿Podemos cenar con ella, por favor? Por favor, con chispas de colores. El rostro del hombre se sonrojó. Clemmy, cariño, no podemos invitarnos a nosotros mismos. No pasa nada, dijo Noel rápidamente, sorprendiéndose a sí misma. De verdad, no tienes que sentirte obligado. Pero la niña Clemmy no se rendía. La miró con tanta esperanza sincera que era casi imposible resistirse. Por favor, ¿puedo contarte mi lista de Navidad? Pedí una bicicleta morada y también un perro, pero papá dice que quizá el perro no. Quizá significa que probablemente no, pero sigo teniendo esperanza. Noel volvió a mirar al hombre y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, tal vez, un entendimiento que solo las personas que han conocido la verdadera soledad pueden compartir. Él extendió la mano. Soy Garrett, Garrett Finnegan. Y esta pequeña negociadora es Clementine. Pero puedes llamarme Clemmy, añadió rápidamente la niña. Todo el mundo lo hace, excepto la abuela cuando me porto mal. Entonces, dice Clementine Rose Finnegan en voz muy alta. Soy Noel, dijo, estrechando la mano de Garrett. Su apretón era cálido y firme. Noel Crawford. Garrett dudó y Noel pudo ver que estaba sopesando la decisión. Luego sonrió, una sonrisa sincera y amable que le llegaba a los ojos. ¿Le gustaría compañía? No es ninguna obligación, pero me han dicho que los palitos de pan de aquí son los mejores del mundo. Noel los miró, a este hombre sincero de ojos amables y a su irresistible hija con su vestido de terciopelo rojo, y sintió que algo cambiaba en su pecho, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Me encantaría, dijo en voz baja. Me encantaría mucho. Clemmy insistió en sentarse entre ellos. Se subió a la silla que Bradley había dejado libre hacía 20 minutos y de inmediato se lanzó a explicar con detalle por qué Rapunzel era, obviamente, la mejor princesa de Disney. Tiene el pelo más largo y también un camaleón llamado Pascal que cambia de color y no juzga a las personas. Garrett miró a Noel y le dijo con la boca, «Lo siento», por encima de la cabeza de Clemmy. Noel negó con la cabeza, sonriendo. La verdad era que el entusiasmo de Clemmy era justo lo que necesitaba, una distracción de la humillación que aún le pesaba en el estómago. El camarero apareció, aliviado al ver que Noel ya no estaba sola. ¿Les apetece empezar con algo de beber? Chocolate caliente, anunció Clemmy. Con malvaviscos extra, por favor. Y puede hacerlos con forma de muñeco de nieve. Veré qué puedo hacer, dijo el camarero, sonriendo. Después de pedir palitos de pan para la mesa, tal y como habían prometido, junto con pasta para Clemmy, pollo a la parmesana para Garrett y lasaña para Noel, se instaló un silencio incómodo en la mesa. Garrett carraspeó. Sé que esto probablemente sea raro, y no tienes por qué dar ninguna explicación, pero ¿estás bien? El chico que se ha ido era una cita a ciegas. Noel decidió que era más fácil ser sincera que fingir. Mi hermana lo organizó. Llegó 20 minutos tarde y me dijo que solo estaba allí para contentar a su madre. Al parecer, está saliendo con alguien, pero vino de todos modos para poder decirle a su madre que lo había intentado. Garrett apretó la mandíbula. No tengo palabras para describir lo horrible que es eso. Es Nochebuena, dijo Noel, y a pesar de sus esfuerzos, su voz se quebró ligeramente. Rechacé una cena con mi familia por esto. En realidad, pensé, se detuvo, sacudiendo la cabeza. Lo siento, no tienes por qué escuchar todo esto. Ese hombre es un imbécil, declaró Clemmy, con tal convicción que ambos adultos se echaron a reír. Clemmy, dijo Garrett, tratando de sonar severo, pero sin conseguirlo. No llamamos imbécil a la gente. Pero lo es, papá.
Ha entristecido a la señorita Noel en Nochebuena. Eso es lo que hacen los imbéciles. No te equivocas, cariño, pero aún así no podemos decirlo. ¿Puedo pensarlo muy alto? Sí, puedes pensarlo tan alto como quieras. Noel se secó los ojos, sorprendida al descubrir que estaba sonriendo. Gracias, Clemmy, por defender mi honor. Clemmy se inclinó sobre la mesa y le dio una palmadita en la mano a Noel con tal sencillez que resultaba casi cómico. De nada. Mi papá dice que las personas buenas no deben estar tristes, y tú pareces una persona muy buena. Llegaron los palitos de pan y Clemmy inmediatamente tomó uno, declarando que era el mejor del mundo, tal como había prometido. Entre bocado y bocado, le hizo un montón de preguntas a Noel. ¿Cuál es tu color favorito? El verde, como este vestido. ¿Te gustan los perros? Me encantan los perros. ¿Crees que papá debería dejarme tener un perro? Garrett intervino rápidamente. Clemmy, no puedes reclutar a extraños para tu causa. Ya no es una extraña, papá. Es la señorita Noel. Eso es diferente. Noel se relajó por primera vez en toda la noche. Había algo desarmante en el entusiasmo sin filtros de Clemmy, algo sanador en la tranquila amabilidad de Garrett. Cuando llegaron los entrantes, la conversación fluyó con más naturalidad. Garrett le preguntó por su trabajo y Noel le explicó que era profesora de jardín de infancia en la escuela primaria Riverside. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? Clemmy empieza el jardín de infancia en otoño. Ya está practicando las letras. Puedo escribir mi nombre completo, anunció Clemmy con orgullo. Clementine. Es un nombre muy largo, pero se me da muy bien. Es impresionante, dijo Noel con sinceridad. La mayoría de los niños de tu edad todavía están aprendiendo a escribir su nombre. Papá dice que mi inteligencia la he heredado de mi mamá, dijo Clemmy con naturalidad, y luego dio otro bocado a la pasta. Noel vio algo pasar por el rostro de Garrett, un dolor rápidamente ocultado. No insistió, intuyendo que había una historia que él no estaba listo para contar. En cambio, le preguntó a Clemmy por sus libros favoritos, y la niña se lanzó a un elaborado resumen de una historia sobre un dragón que le tenía miedo al fuego. Garrett intervino ocasionalmente para corregir detalles de la cronología, y Noel se encontró disfrutando genuinamente del caos de su dinámica. Cuando Clemmy se excusó para ir al baño con Garrett, supervisándola desde la distancia, Noel se recostó en su silla y respiró hondo. Hace una hora estaba al borde de un colapso. Ahora se estaba riendo. Riendo de verdad. ¿Cómo había sucedido esto? Garrett regresó con Clemmy, quien de alguna manera lo había convencido de dejarla tomar postre. Solo uno pequeño. Es Nochebuena. Podemos romper un poco las reglas. Las reglas están hechas para romperse, dijo Clemmy con sabiduría. La abuela Helen lo dice todo el tiempo. La abuela Helen lo dice cuando te da galletas extra a escondidas. No como filosofía de vida. Noel se encontró contándoles cosas sobre su familia, su hermana mayor, que tenía buenas intenciones, pero que constantemente intentaba arreglar la vida amorosa de Noel. Sus padres, que vivían en Charlottesville, y todavía la trataban como si tuviera 18 años. Les habló de sus alumnos, del niño de su clase que insistía en traer su piedra mascota para enseñarla y contarlo cada semana. Garrett les contó que era arquitecto y que recientemente había terminado de diseñar un nuevo centro comunitario en el centro de la ciudad. Habló de su madre, Helen, que se había mudado desde Carolina del Norte para ayudar con Clemmy. Noel se dio cuenta de que tenía cuidado de no mencionar directamente a la madre de Clemmy, aunque su ausencia era evidente. Pasaron 2 horas, luego 3. Clemmy finalmente comenzó a desvanecerse. No estoy cansada, insistió, incluso cuando cerró los ojos. Solo estoy descansando los párpados. Garrett sonrió suavemente. Creo que esa es nuestra señal. Probablemente deberíamos llevar a esta pequeña a casa antes de que se quede dormida en su tiramisú. Noel sintió una punzada de decepción. No estaba lista para que la noche terminara. Por supuesto, gracias por acompañarme, por salvar mi Nochebuena. Creo que el mérito es de Clemmy. Ella es la valiente. Pagaron la cuenta.
Garrett insistió en cubrir todos los gastos a pesar de las protestas de Noel y se dirigieron al aparcamiento. Clemmy estaba completamente despierta ahora que estaban fuera, corriendo por delante para ver las luces navideñas que adornaban el exterior del restaurante. «Es realmente especial», dijo Noel en voz baja, observando a la niña girar bajo las luces. «Sí lo es», asintió Garrett. Había tanto amor en su voz, tanto orgullo, que Noel sintió un nudo en el pecho. «Ella me salvó, sinceramente», dijo después de hacer una pausa, y luego pareció tomar una decisión. «Después de que mi esposa falleciera hace 3 años, Clemmy solo tenía 2 años. No sé cómo habría sobrevivido sin ella. Lo siento mucho». Noel dijo que de repente todo encajaba. La forma cuidadosa en que hablaba de la madre de Clemmy. El destello de dolor cuando Clemmy la mencionó. Fue Garrett quien dijo simplemente, «Algunos días todavía lo es, pero Clemmy lo hace más fácil. Ella lo hace todo más fácil». Se volvió para mirar a Noel con expresión sincera. «Sé que probablemente sea raro, y por favor no te sientas obligada, pero ¿sería demasiado atrevido si te pidiera tu número?» «No de una forma rara. Es solo que me gustaría volver a verte, si te parece bien». Noel sintió que algo cálido florecía en su pecho. «A mí también me gustaría». Intercambiaron números y Garrett la acompañó hasta su coche. Clemmy insistió en darle un abrazo de despedida a Noel, rodeándole la cintura con sus pequeños brazos con una fuerza sorprendente. «Me alegro mucho de haberte encontrado», le susurró Clemmy. «Tienes una bonita sonrisa. Deberías sonreír más». A Noel le picaban los ojos por las nuevas lágrimas, pero estas eran diferentes, mejores. «Yo también me alegro de que me hayas encontrado, Clemmy. Mucho». Mientras Noel conducía a casa esa noche, no dejaba de repasar la velada en su mente. La crueldad de Bradley, su desesperación, y luego la vocecita de Clemmy preguntándole si estaba bien. La amabilidad de Garrett. 3 horas de conexión genuina. Había entrado en Bellini sin esperar nada y con qué se había ido. Esperanza, posibilidades. Aún no estaba segura, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. Garrett le envió un mensaje de texto a la mañana siguiente, el día de Navidad. «Garrett, feliz Navidad, Noel. Clay quería que te dijera que Papá Noel le trajo la bicicleta morada, pero no el perro. Lo está aceptando con elegancia y dignidad». Lloró durante 10 minutos. Noel se rió a carcajadas. «Feliz Navidad a los dos. Por favor, dime que lo siento mucho por lo del perro. Quizás el año que viene». Garrett, le acabas de dar esperanza. Te das cuenta, ¿verdad? Ya está planeando su lista de Navidad para el año que viene. Noel, lo siento, pero no lo siento. Garrett, escucha, sé que es Navidad y que probablemente estés con tu familia, pero me preguntaba si te apetecería tomar un café esta semana. Solo nosotros dos, sin la acompañante de 5 años, por mucho que la quiera. Noel, me encantaría. Quedaron en una pequeña cafetería cerca del río James el 27 de diciembre. Garrett llegó 5 minutos antes, con un nerviosismo que a Noel le pareció entrañable. Llevaba un jersey azul marino que resaltaba el color de sus ojos y le abrió la puerta con una cortesía anticuada. Pidieron café y encontraron una mesa junto a la ventana por donde se colaba la débil luz del sol invernal. Y entonces hablaron. Hablaron de todo. Garrett le contó sobre la universidad, sobre cómo conoció a Marissa en una fiesta en su 3er año, sobre cómo habían construido una vida juntos en Richmond. Le contó sobre el diagnóstico, la rara enfermedad autoinmune que atacaba los órganos de Marissa uno por uno, y sobre los 8 meses de lucha que siguieron. «Era tan fuerte», dijo, mirando fijamente su café. «Incluso al final, pensaba en Clemmy, en asegurarse de que yo supiera cómo trenzarle el pelo, qué canciones le gustaban antes de acostarse, cómo manejar las pesadillas. Me hizo prometer que seguiría viviendo, que no me derrumbaría». «¿Lo hiciste?», preguntó Noel con delicadeza. «¿Seguir viviendo?». Garrett se quedó en silencio durante un largo rato. «Al principio no. El primer año fue solo sobrevivir, pasar cada día, asegurarme de que Clemmy estuviera bien. Mi madre se mudó con nosotros, lo que ayudó,
Pero yo estaba muy enfadado, Noel, con todo, con el universo, conmigo mismo por no poder arreglarlo. Quizás sea comprensible, pero no era justo para Clemmy. Había perdido a su madre y necesitaba a su padre, y yo estaba vacío. Levantó la vista y miró a Noel a los ojos, pero ella siguió tirando de mí. Me pedía que le leyera cuentos, que jugáramos a tomar el té, que viéramos dibujos animados, y poco a poco empecé a sentir cosas de nuevo. Empecé a recordar lo que era la alegría. Noel se inclinó sobre la mesa y le cogió la mano. Eres un buen padre, Garrett. Cualquiera puede verlo. Lo intento. Es lo más importante que haré nunca. Entonces le tocó el turno a Noel. Le contó su serie de relaciones fallidas, sobre los hombres que no estaban emocionalmente disponibles, o que seguían enamorados de su ex, o que simplemente no estaban interesados en nada serio. Le contó sobre Bradley y la humillación de la Nochebuena, aunque ahora, con la distancia, se sentía menos devastadora. Estaba empezando a pensar que yo era el problema, que tal vez estaba pidiendo demasiado o esperando cosas que no existían. Tú no eres el problema, dijo Garrett con firmeza. Confía en mí. Esos hombres eran idiotas que no sabían reconocer lo que tenían delante. Es muy amable por tu parte. Es la verdad. Se quedaron en esa cafetería durante 4 horas, hasta que el camarero empezó a lanzarles miradas significativas para que se marcharan. Cuando por fin se fueron, caminando hacia sus coches bajo la tenue luz de la tarde, Garrett se volvió hacia Noel. ¿Podemos volver a vernos? Pronto. Sí, por favor. Su segunda cita fue una cena en un restaurante tailandés que le encantaba a Noel. La tercera fue un sábado por la tarde en el parque con Clemmy, que pasó 2 horas en los columpios y declaró que había sido el mejor día de su vida, incluso mejor que su cumpleaños. Garrett era cauteloso. Noel podía sentirlo. Estaba protegiendo a Clemmy, asegurándose de que esto fuera real antes de integrar completamente a Noel en sus vidas. Ella apreciaba eso de él. Demostraba que era considerado y cuidadoso con los sentimientos de su hija. Pero poco a poco, a lo largo de las semanas y los meses siguientes, algo hermoso comenzó a construirse. En marzo llevaron a Clemmy al zoológico. Era un día primaveral perfecto, cálido pero no caluroso, con una suave brisa que traía el aroma de las flores en flor. Clemmy corría de una exposición a otra con energía ilimitada, narrando todo lo que veía. Mira, papá, ese mono está comiendo un plátano exactamente igual que tú. Tampoco lo pela primero por completo. Garrett miró a Noel. Mi propia hija y un mono me están juzgando. Esto es un nuevo mínimo. Noel se rió. Por si sirve de algo, yo tampoco pelo los plátanos por completo primero. Gracias. Por fin alguien me entiende. En la exposición de pingüinos, Clemmy pegó la cara al cristal y observó a 2 pingüinos que se balanceaban uno al lado del otro por las rocas. Mira, se cogen de las aletas igual que tú y la señorita Noel se cogen de la mano. Garrett bajó la mirada y se dio cuenta de repente de que él y Noel se estaban cogiendo de la mano. Lo habían hecho sin pensar, entrelazando los dedos de forma natural mientras caminaban. Tiene razón, dijo Noel con voz suave. Somos como los pingüinos. Los pingüinos se emparejan de por vida, ¿sabes? No es que lo esté diciendo. No quería dar a entender que eso fuera incorrecto. Noel le apretó la mano, sonriendo. Sé lo que querías decir. Y para que conste, me gustan los pingüinos. En ese momento, algo encajó entre ellos, algo sólido y seguro. En mayo, Clemmy tuvo su recital de primavera del jardín de infancia. Interpretaba una flor en una obra sobre el cambio de estaciones, concretamente un tulipán, que, según informó a todo el mundo, era la flor más importante porque es la primera en aparecer en primavera. Noel se sentó junto a la madre de Garrett, Helen, una mujer menuda con cabello plateado y ojos penetrantes que no se le escapaba nada. Helen había sido educada pero reservada las pocas veces que se habían visto, y Noel había sentido que la estaba evaluando. Así que Helen dijo mientras esperaban a que comenzara la actuación: Garrett me ha dicho que eres profesora. Sí, señora. En el jardín de infancia de la escuela primaria Riverside. Es una buena escuela. Clem irá allí en otoño. Lo sé. Garrett me lo ha comentado. No estoy segura de si estará en mi clase. Depende de las asignaciones,
pero la tendré en cuenta de cualquier manera. Helen la observó durante un largo rato. Mi hijo ha pasado por muchas cosas, más de las que nadie debería soportar. Lo sé, dijo Newell en voz baja. Clemmy es todo su mundo. Haría cualquier cosa por ella. Eso también lo sé. La expresión de Helen se suavizó ligeramente. Pareces una buena persona, Noel. Garrett ya no confía fácilmente en nadie, pero confía en ti. Eso significa algo. Las luces se atenuaron antes de que Noel pudiera responder, y los niños subieron al escenario con sus trajes de flores. Clemmy, vestida como un tulipán rojo brillante, saludó con entusiasmo cuando los vio entre el público. Después de la actuación, mientras caminaban hacia el aparcamiento, Helen apartó a Noel. Es una traviesa, Garrett, le dijo por encima del hombro. No lo estropees. Garrett gimió. Gracias por tu voto de confianza, mamá. Pero Noel lo vio sonreír. ¿Alguna vez has sentido que estabas exactamente donde debías estar? Como si todos los giros equivocados y las decepciones te hubieran llevado en realidad a algún sitio. Eso es lo que sintió Noel cuando Garrett sugirió un viaje familiar a Virginia Beach en julio. Viaje familiar, dijo con naturalidad, pero la palabra quedó flotando en el aire entre ellos. ¿Familiar? No es que llevemos a Clammy, no es que seamos los tres. Familiar. Helen también vino, alegando que alguien tenía que asegurarse de que Garrett no dejara que Clemmy comiera solo helado durante 3 días seguidos. Pero Noel sospechaba que Helen solo quería verlos juntos para comprobar si lo que había entre Garrett y Noel era tan real como parecía. Lo era. Clemmy construyó castillos de arena con una precisión arquitectónica que hizo que Garrett se sintiera muy orgulloso. Esa es mi niña. Cimientos sólidos, buen soporte estructural. Papá, es un castillo de arena, no un edificio. Todos los castillos son edificios, cariño, incluso los de arena. Noel ayudó a Clem a recoger conchas y pasaron la tarde clasificándolas por color y tamaño, creando elaboradas categorías que solo tenían sentido para una niña de 5 años. Helen observaba desde su tumbona, leyendo una novela de misterio, pero de vez en cuando levantaba la vista con una expresión que parecía casi de aprobación. En su segunda noche, después de que Clemmy se durmiera en la habitación del hotel y Helen se ofreciera a quedarse con ella, Garrett le preguntó a Noel si quería dar un paseo por la playa. La luna estaba llena y colgaba baja sobre el agua como una moneda de plata. Las olas eran suaves, rítmicas, relajantes. Caminaron en un cómodo silencio durante un rato, con los zapatos colgando de las manos y los pies hundiéndose en la arena fresca y húmeda. Tengo que decirte algo, dijo Garrett. Finalmente Noel se detuvo. No tienes que hacerlo si no estás preparada. Quiero hacerlo, dijo él. Te mereces saberlo y yo necesito decírtelo en voz alta. ¿Qué? Preguntó Noel en voz baja. Que se suponía que debías formar parte de nuestras vidas, que te necesitábamos, dijo él, volviéndose hacia ella y cogiendo sus manos y las suyas. No estoy tratando de sustituir a Marisa. Nunca podría hacerlo, y no querría hacerlo. Ella siempre será la madre de Clemmy, pero creo que hay espacio en nuestras vidas para más amor por ti, si eso es lo que quieres. Noel sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Lo deseo con todas mis fuerzas. No siempre será fácil. Clemmy tiene pesadillas a veces. Pregunta por su madre. Todavía estoy aprendiendo a ser ambos padres. Y me aterra estropearlo todo, decepcionarla a ella y decepcionarte a ti. No lo harás, dijo Noel. Y aunque lo hicieras, lo resolveríamos juntos. Eso es lo que hace la gente cuando se quiere. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, y Noel se dio cuenta de lo que acababa de decir. Había dicho, ama en voz alta. Esperó a que le entrara el pánico, pero no llegó porque era verdad. ¿Me quieres? Preguntó Garrett, con una voz apenas superior a un susurro. Sí, os quiero a los dos. No esperaba que sucediera tan rápido, pero sucedió, y no me arrepiento. Garrett la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con tanta fuerza que ella podía sentir los latidos de su corazón contra su pecho. Yo también te quiero, Noel. Jess, yo también te quiero. Se quedaron allí durante mucho tiempo. Garrett sabía lo que quería.
Lo sabía desde hacía meses, sinceramente, pero había sido cauteloso, quería estar seguro, quería hacerlo bien. Llamó al restaurante e hizo una reserva. Mesa 7, la misma mesa en la que Noel había estado sentada sola, donde Clem se le había acercado, donde todo había comenzado. El gerente los recordaba. Por supuesto, señor Finnegan. Me aseguraré de que esté todo listo. La noche de la reserva, Garrett dejó a Clemmy en casa de Helen. Su hija estaba vibrando de emoción, apenas capaz de contenerla. «Le vas a pedir esta noche, ¿verdad, papá? Le vas a pedir que sea mi familia para siempre». «Ese es el plan, cariño». «Y dirá que sí, ¿verdad? Tiene que decir que sí». «Eso espero», respondió Garrett con sinceridad. «De verdad, lo espero». Clemmy se abrazó a él. «Lo hará. Sé que lo hará porque nos quiere. Lo sé». Noel llegó a Bellinis con el mismo vestido verde esmeralda que había llevado en Nochebuena. Lo había elegido deliberadamente, con el deseo de honrar el lugar donde habían comenzado. Garrett la esperaba en la mesa 7 y, cuando la vio, su rostro se iluminó de una forma que le hizo saltar el corazón. «¿Te has acordado?», dijo él cuando ella se sentó. «¿Cómo podría olvidarlo? Aquí es donde empezó todo». Ella miró a su alrededor, al restaurante, que ahora estaba decorado para el otoño en lugar de para Navidad, pero seguía siendo cálido y acogedor. Parece que haya pasado toda una vida, y al mismo tiempo, que haya sido ayer. Garrett dijo, «¿No es extraño cómo el tiempo puede parecer ambas cosas?». Pidieron vino y los palitos de pan que tanto le gustaban a Clemmy, y durante un rato solo hablaron. Noel le contó que un niño de su clase había anunciado que se iba a casar con su hámster. Y Garrett le habló de un cliente difícil que no dejaba de cambiar de opinión sobre los diseños de los edificios. Pero había una energía siseando bajo la superficie, una expectación nerviosa que Noel no acababa de identificar. Finalmente, después de que retiraran los entrantes, Garrett se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Noel», dijo con voz seria, «¿te acuerdas de este lugar?». Ella sonrió. «Por supuesto, aquí es donde nos conocimos. Aquí es donde estaba sentado, solo y con el corazón roto porque un idiota no vio lo que tenía delante de sus narices. Aquí es donde mi hija, que era más valiente de lo que yo jamás seré, se acercó a ti y te preguntó si estabas bien. Aquí es donde todo cambió». El corazón de Noel comenzó a latir con fuerza. «Garrett, estos últimos 10 meses han sido... No tengo palabras. Has sido tan paciente conmigo, tan comprensivo con todo, con Marissa, con mis miedos, con ir las cosas poco a poco. Nunca has intentado reemplazar lo que perdí. Solo lo has complementado, lo has hecho más grande, lo has mejorado». Las lágrimas se acumulaban en los ojos de Noel, y ella podía ver que Garrett luchaba contra sus propias emociones. «Te amo», dijo, con voz firme a pesar de la emoción que había detrás. «Clemmy te ama. Ella me preguntó si podía ser suyo, y no quiero imaginar mi vida sin ti. Pasé 3 años pensando que nunca volvería a sentirme así, y entonces apareciste tú, sentada a esta mesa. Y Clemmy fue más valiente de lo que yo jamás he sido. Se levantó y por un momento pensé que iba a hacerlo, pero no, no se arrodilló. No le estaba pidiendo matrimonio, todavía no. Solo estaba de pie, ayudándola a levantarse con delicadeza y sosteniendo sus manos entre las suyas. «No te estoy pidiendo que te cases conmigo», dijo, y el corazón de Noel dio un complicado vuelco entre la decepción y el alivio. «No esta noche, porque quiero hacerlo bien, y quiero que Clemmy forme parte de ello cuando llegue el momento. Pero te pido que formes parte de nuestra familia. ¿Nos dejarás formar parte de la tuya? ¿Aprovecharás esta oportunidad con nosotros?». «Sí», dijo Noel, sin siquiera tener que pensarlo. «Sí, Garrett, a todo eso». «Sí». La atrajo hacia él, abrazándola como si fuera algo precioso, algo que había estado buscando sin saberlo. Y Noel sintió que la última duda persistente, la última sombra de aquella terrible Nochebuena, finalmente se disipaba. Había llegado a ese restaurante destrozada y sola, y ahora se sentía completa. Garrett llamó a Clemmy en cuanto salieron del restaurante. Helen respondió, con tono divertido. «Llevé 1 hora sentada junto al teléfono. Te la paso». Se oyó un susurro,
y luego la voz de Clemmy estalló a través del altavoz. «Papá, ¿se lo has pedido? ¿Se lo has pedido? ¿Qué ha dicho?» «Ha dicho que sí», respondió Garrett, incapaz de ocultar la alegría en su voz. «Noel va a formar parte de nuestra familia». El chillido que siguió fue tan fuerte que tanto Garrett como Noel tuvieron que alejar el teléfono de sus oídos. De fondo, se oía a Helen reír. «Lo sabía», gritó Clemmy. «Sabía que diría que sí. Lo supe desde el primer momento en que la vi». «Papá, estoy tan feliz. Este es el mejor día de mi vida. Incluso mejor que mi cumpleaños. Incluso mejor que cuando me regalaron la bicicleta morada». «Yo también estoy muy feliz, cariño», dijo Garrett mirando a Noel, que lloraba y reía al mismo tiempo. «¿Podemos comer tortitas mañana para celebrarlo con trocitos de chocolate?» «¿Y puede venir Noel, por favor, por favor, por favor?» «Sí, a todo lo anterior», dijo Garrett. «Ella estará allí. El mejor día de mi vida», repitió Clemmy en voz más baja. «Papá, ¿puedo hablar con Noel?» Garrett le pasó el teléfono y Noel se lo pegó a la oreja. «Hola, Clemmy. Hola, Noel. Solo quería decirte que estoy muy contenta de que mi papá te haya encontrado, o de que yo te haya encontrado, o de que todos nos hayamos encontrado. Y estoy muy contenta de que ahora seas mi familia para siempre». Noel tuvo que secarse los ojos. «Yo también estoy contenta, cariño. Muy, muy contenta. Bueno, ahora tengo que colgar porque la abuela Helen dice que tengo que calmarme antes de acostarme. Pero os quiero. Vale. Os quiero mucho. Yo también te quiero, Clemmy. Nos vemos mañana para celebrar con tortitas». Después de colgar, Garrett y Noel se quedaron en el aparcamiento de Bellinis, abrazados bajo las estrellas de octubre. El mismo restaurante donde se habían conocido. El mismo lugar donde la peor Nochebuena de Noel se había convertido en el comienzo de algo hermoso. «Gracias», dijo Garrett en voz baja, «por dar una oportunidad a nuestra relación, a mí, a un padre soltero con una niña caótica de 5 años y mucho bagaje». «Ahora tiene 6», corrigió Noel con delicadeza. «Y no es caótica, es perfecta. Las dos lo sois. Somos un paquete completo. Ya sabes, Clemmy y yo, no puedes tener a una sin la otra. Yo no querría eso. Os quiero a las dos, a todas vosotras. Los días buenos y los días malos. Las tortitas y las pesadillas. Todo». Garrett la besó. Un beso suave, dulce y lleno de promesas. Y Noel supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, mientras Noel conducía de vuelta a casa, pensó en lo mucho que pueden cambiar las cosas en 10 meses. Hace 10 meses, estaba sentada en Bellinis, abandonada y humillada, preguntándose si había algo fundamentalmente malo en ella. Hace 10 meses, estaba convencida de que estaba destinada a estar sola. Y ahora tenía a Garrett, que la miraba como si ella fuera la respuesta a preguntas que él no sabía cómo formular. Ahora tenía a Clemmy, que había entrado en su vida con una compasión intrépida y la había acogido como parte de su familia. Ahora tenía a Helen, que le había dado el sello definitivo de aprobación con un brusco «no lo estropees». Ahora tenía una familia. A la mañana siguiente, Noel se presentó en casa de Garrett a las 9 en punto, con fresas frescas y nata montada para los panqueques. Clem abrió la puerta, todavía en pijama, y se abalanzó sobre Noel con tal fuerza que casi se caen los dos. «¿Has venido? ¿Has venido? Sabía que vendrías». «Por supuesto que he venido», dijo Noel, abrazándola con fuerza. «Te prometí tortitas de celebración, ¿no?» En la cocina, Garrett ya estaba mezclando la masa y Helen estaba poniendo la mesa con una precisión que sugería que había estado en el ejército en otra vida. Cuando vieron a Noel, ambos sonrieron. «Bienvenida a la familia», dijo Helen con sencillez. Y eso fue todo. Hicieron tortitas juntos. Clemmy insistió en ayudar, lo que significó que había masa por todas partes y trocitos de chocolate esparcidos por el suelo. Pero a nadie le importó. Estaban demasiado ocupados riendo, demasiado ocupados estando juntos, demasiado ocupados celebrando la hermosa e inesperada forma en que sus vidas se habían entrelazado. Mientras estaban sentados alrededor de la mesa comiendo tortitas bañadas en sirope y fresas, Clemmy levantó su vaso de zumo de naranja. «Quiero hacer un brindis»,
anunció solemnemente. Por la familia y por Noel, que es la mejor familia del mundo, y por papá, por ser finalmente valiente, y por mí, por acercarme a su mesa aquella noche, a pesar de que papá dijo que no tenía límites. Mantengo esa afirmación. Pero él sonreía. Por la familia, repitieron todos, haciendo chocar sus vasos. Y mientras Noel miraba alrededor de la mesa a Garrett, con sus ojos amables y su terrible habilidad para trenzar el pelo, a Clemmy, con sus salvajes rizos rubios y su corazón intrépido, a Helen, con su ruda calidez y su silenciosa aprobación, se dio cuenta de algo profundo. A veces, los peores momentos de nuestra vida son en realidad puertas de entrada, puertas hacia algo mejor, algo que nunca hubiéramos imaginado. A veces tenemos que sentarnos solos en la mesa de un restaurante, con el corazón roto y humillados, antes de que nos encuentren las personas que lo cambiarán todo. A veces hace falta una niña de 5 años para ver lo que los adultos no ven, que las personas solitarias nunca deberían estar solas, que la amabilidad no cuesta nada, pero lo es todo, que la familia no siempre es cuestión de sangre, sino de quién está presente. Noel había aparecido en Bellini's sin esperar nada y lo había encontrado todo. Y ahora, sentada en esta cocina comiendo tortitas con trocitos de chocolate y sirope chorreando por todas partes, y con el amor llenando cada rincón de la habitación, comprendió que las mejores historias no siempre comienzan como esperamos. A veces comienzan con un rechazo, a veces comienzan con lágrimas, y a veces comienzan con una niña pequeña que cruza un restaurante y hace la pregunta más valiente del mundo. ¿Podemos sentarnos con ustedes? Y a veces, solo a veces, la respuesta lo cambia todo. Esa Nochebuena, Noel había aprendido algo que llevaría consigo para siempre. Los momentos más oscuros suelen llegar justo antes de que amanezca. La crueldad de Bradley había parecido un final, pero en realidad era un comienzo. Porque si él no se hubiera ido, ella no habría estado sentada sola en esa mesa. Y si ella no hubiera estado sentada sola, Clemmy nunca se habría acercado a ella. Y si Clemmy no se hubiera acercado a ella, nada de esto habría sucedido. Cada decepción, cada desengaño, cada momento en el que había pensado que algo iba mal en ella, todo ello la había llevado hasta aquí, hasta Garrett, hasta Clemmy, hasta esta familia. Garrett también había aprendido algo. Había aprendido que volver a amar no significaba traicionar lo que había habido antes. Que abrir su corazón a Noel no restaba valor a lo que había compartido con Marisa. Que el dolor y la alegría podían coexistir. Que podía honrar su pasado mientras construía su futuro. Y Clemmy simplemente había sabido lo que los adultos habían tenido miedo de ver. Que el amor no tiene límites. Que la familia crece cuando se le deja, que a veces solo hace falta el valor de preguntarle a un desconocido si está bien. Una pregunta, un momento de valentía, 3 vidas cambiadas para siempre. Así que tal vez la lección aquí sea esta. Presta atención a los pequeños momentos, a los pequeños actos de bondad, a los niños que ven con ojos más claros que los adultos. Las invitaciones a conectar incluso cuando estás sufriendo, incluso cuando tienes miedo. Porque nunca sabes cuándo una niña con un vestido de terciopelo rojo se acercará a tu mesa y cambiará todo tu mundo. Nunca sabes cuándo tu peor Nochebuena se convertirá en el comienzo de tu mejor historia. Y nunca sabes cuándo una simple pregunta, ¿podemos sentarnos con ustedes?, será la respuesta a todo lo que has estado buscando. Si esta historia te ha emocionado, si te ha recordado que la esperanza existe incluso en los momentos oscuros, si te ha hecho creer en comienzos inesperados, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para escuchar más historias sobre las formas hermosas, desordenadas y milagrosas en que las personas se encuentran. Y recuerda, nunca estás tan solo como te sientes. A veces, la familia solo está esperando a que seas lo suficientemente valiente para decir,